Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Me llamo Daniel y vivo en Catemaco, Veracruz, aquí cerca del lago. Antes de contarles lo que me pasó, quiero que entiendan algo. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que uno ve y no puede creer hasta que las vive en carne propia. Yo era de los que se burlaba de las historias de la gente del pueblo, de las leyendas que contaban los viejos en las noches. Pensaba que todo era invento, pura imaginación. Pero ahora sé que estaba equivocado. Ahora sé que hay presencias que caminan entre nosotros, cosas que no deberían existir pero que están ahí, esperando el momento perfecto para aparecer. Lo que voy a contarles sucedió hace algunos años, cuando todavía era joven. Es algo que nunca podré olvidar. Algo que me cambió para siempre. Todo comenzó una noche de octubre. El aire estaba pesado, húmedo, como siempre pasa aquí en Catemaco antes de que llueva. Yo estaba en casa con mi madre. Éramos solo nosotros dos porque mi padre trabajaba hasta tarde en una tienda del centro. Mi madre era una mujer fuerte, nunca se quejaba de nada. Por eso me asusté tanto cuando la vi esa noche. Estábamos cenando cuando de repente ella dejó caer el tenedor. Se llevó la mano al pecho y su cara se puso pálida. Nunca la había visto así. Me levanté rápido de la mesa y corrí hacia ella. «Mamá, ¿qué te pasa?», le dije. Pero ella apenas podía hablar. Su respiración era corta, agitada. Me dijo que le dolía mucho el pecho, que sentía como si algo le apretara por dentro. El dolor era tan fuerte que no podía ni moverse bien. No teníamos teléfono en casa en ese entonces. La mayoría de la gente del pueblo tampoco tenía. Yo sabía que tenía que hacer algo rápido. Mi padre era el único que podía ayudarnos. Él sabría qué hacer. Así que le dije a mi madre que iba a buscarlo, que volvería pronto con él. Salí corriendo de la casa. Afuera ya estaba oscuro. Las calles de Catemaco se vuelven muy solitarias después de las 9 de la noche. La mayoría de la gente se queda en sus casas. Yo vivía en una zona retirada del centro, casi al borde del lago. Para llegar al centro donde trabajaba mi padre, tenía que caminar por un sendero que bordeaba el lago. Empecé a caminar rápido, casi corriendo. El camino estaba oscuro. Solo había una que otra luz en las casas lejanas. El lago se veía negro, como un espejo sin reflejo. El agua estaba quieta, sin una sola ola. Todo estaba en silencio, un silencio que me hacía sentir incómodo. Solo se escuchaban mis pasos sobre la tierra del camino y los grillos a lo lejos. Iba pensando en mi madre, preocupado por ella, cuando de repente sentí algo extraño. Era como si alguien me estuviera observando. Me detuve un momento y miré a mi alrededor. No había nadie. El camino estaba vacío, pero esa sensación no se iba. Era una sensación fría que me recorría la espalda. Seguí caminando, ahora más rápido. Quería llegar pronto al centro y volver con mi padre. Pero entonces lo vi. Había algo más adelante, junto al camino, cerca de la orilla del lago. Al principio pensé que era un animal, tal vez un perro o algo así. Pero mientras me acercaba me di cuenta de que no era un animal, era una figura humana. Estaba agachada como jorobada. Se movía lento, muy lento. Yo me quedé paralizado. No sabía si seguir o regresar, pero tenía que pasar por ahí. No había otro camino. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. La figura seguía ahí, moviéndose apenas. Cuando estuve más cerca pude ver que era una mujer vieja. Estaba muy encorvada, como si su espalda estuviera doblada por el peso de los años. Llevaba ropa oscura y sucia. Su pelo era largo y gris, todo despeinado. Traté de pasar rápido sin mirarla mucho, pero justo cuando iba pasando a su lado, ella volteó la cabeza hacia mí, y lo que vi me heló la sangre. Su rostro era horrible. La piel estaba arrugada,
llena de manchas oscuras. Sus ojos eran grandes, muy grandes, y brillaban con una luz extraña en la oscuridad. Su boca estaba abierta, pero no hacía ningún sonido. Era como si estuviera tratando de decir algo pero no pudiera. Yo no me detuve. Seguí caminando, ahora sí corriendo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No miré atrás. Solo quería alejarme de ahí lo más rápido posible. Llegué al centro todo agitado. Encontré a mi padre saliendo de la tienda donde trabajaba. Le conté lo de mi madre y él se asustó mucho. Regresamos corriendo a la casa, pero esta vez tomamos el camino largo, el que pasa por el centro del pueblo. Yo no quería volver a pasar por el lago. Cuando llegamos, mi madre estaba un poco mejor. El dolor había disminuido. Mi padre le dio unas pastillas que teníamos guardadas y se quedó con ella toda la noche. Yo también me quedé despierto, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto junto al lago. Esa mujer vieja con su rostro horrible, sus ojos brillantes en la oscuridad. Al día siguiente no le conté a nadie lo que había visto. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, que el susto por mi madre me había hecho ver cosas. Traté de olvidarlo, pero no pude, porque la volví a ver. Fue 3 noches después. Yo estaba en mi cuarto tratando de dormir. Mi madre ya estaba mejor. El dolor no había regresado. Todo parecía normal otra vez, pero esa noche no podía dormir. Daba vueltas en la cama inquieto. Hacía calor y las sábanas se sentían pesadas sobre mi cuerpo. Entonces escuché algo afuera. Era un sonido suave, como pasos lentos sobre la tierra. Me quedé quieto, escuchando. Los pasos se oían cerca de la casa, muy cerca. Me levanté despacio de la cama y me acerqué a la ventana. Las cortinas estaban cerradas, pero dejaban pasar un poco de luz de la luna. Las abrí apenas, solo un poco, y miré hacia afuera. Y ahí estaba ella, la misma mujer vieja que había visto junto al lago. Estaba parada frente a mi casa, en medio del patio. Su figura jorobada se veía negra contra la luz de la luna. Estaba completamente quieta, mirando hacia mi ventana. Hacia mí. Cerré las cortinas rápido y me alejé de la ventana. Mi cuerpo temblaba. No podía ser real. No podía estar ahí. Pero cuando volví a mirar, todavía estaba en el mismo lugar. No se había movido ni un centímetro. Solo estaba parada ahí, mirando. Me metí en la cama y me tapé con las sábanas hasta la cabeza. Cerré los ojos con fuerza, tratando de convencerme de que no era real, de que estaba soñando. Pero sabía que no era un sueño. Sabía que ella estaba ahí afuera, esperando. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 1 hora, tal vez más. Finalmente me quedé dormido del cansancio y el miedo. A la mañana siguiente salí al patio a revisar. No había nada, ninguna huella, ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Pero yo sabía lo que había visto. No me lo había imaginado. Las noches siguientes fueron iguales. Cada noche, cuando todo estaba oscuro y en silencio, ella aparecía. A veces estaba en el patio. Otras veces la veía desde lejos, caminando despacio por el sendero que llevaba al lago. Siempre con esa forma jorobada, siempre moviéndose lento, como si le costara trabajo caminar. Y siempre mirándome. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que estaba en mi cuarto y que la puerta se abría lentamente. Ella entraba, arrastrando los pies sobre el piso. Se acercaba a mi cama, despacio, sin hacer ruido, y se quedaba parada junto a mí, mirándome con esos ojos grandes y brillantes. Yo trataba de moverme, de gritar, pero no podía. Mi cuerpo no respondía. Solo podía verla ahí, tan cerca que podía sentir el frío que salía de ella. Despertaba empapado en sudor, con el corazón latiéndome fuerte. Y lo peor era que no sabía si había sido un sueño o si ella realmente había estado en mi cuarto. No le dije nada a mis padres. ¿Qué les iba a decir? ¿Que había una mujer vieja que me seguía por las noches? Pensarían que estaba loco. Además, mi madre acababa de estar enferma y no quería preocuparla más. Pero una noche todo cambió. Fue aproximadamente 2 semanas después de que empezara a verla. Yo estaba en la sala, tratando de mantenerme despierto. Ya no quería dormir, porque cada vez que cerraba los ojos,
Tenía esas pesadillas horribles. Mi padre estaba dormido y mi madre había ido a la cocina por un vaso de agua. De repente escuché un grito. Era mi madre. Corrí hacia la cocina y la encontré parada junto a la puerta que daba al patio. Estaba pálida, temblando, con los ojos muy abiertos. El vaso de agua estaba roto en el suelo. «Mamá, ¿qué pasó?», le pregunté. Pero ella no podía hablar. Solo señalaba hacia el patio. Miré hacia donde señalaba y no vi nada. La puerta estaba cerrada. El patio estaba vacío. «La vi», me dijo mi madre con voz temblorosa. Había una mujer ahí afuera. Una mujer vieja, horrible. Me estaba mirando a través del vidrio de la puerta. Se me heló la sangre. Mi madre la había visto. No era solo yo, era real. Ella también la estaba viendo. Mi padre se despertó con el ruido y vino a ver qué pasaba. Mi madre le contó lo que había visto. Él salió al patio con una linterna, pero no encontró nada. Dijo que seguramente había sido un animal o una sombra. Pero yo vi la cara de mi madre. Ella sabía lo que había visto. Y yo también lo sabía. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Nos quedamos en la sala con todas las luces encendidas. Mi padre se durmió en el sillón, pero mi madre y yo nos quedamos despiertos, en silencio, esperando. Las noches siguientes fueron peores. Mi madre empezó a verla también. A veces la veía afuera, en el patio. Otras veces la veía en sus sueños, igual que yo. Me contaba que soñaba que la mujer vieja entraba a su cuarto y se quedaba parada junto a su cama, mirándola sin decir nada, sin moverse, solo mirando con esos ojos horribles. Pero lo peor vino después. Una noche mi madre se despertó y la vio adentro de la casa. No fue un sueño esta vez. Estaba completamente despierta. La mujer vieja estaba en el pasillo, caminando despacio, muy despacio, hacia su cuarto. Mi madre me lo contó al día siguiente. Me dijo que había tratado de gritar, pero no le salía la voz. Que había tratado de despertar a mi padre, pero su cuerpo no respondía. Solo pudo ver cómo la mujer se acercaba, paso a paso, hasta llegar a la puerta de su cuarto. Ahí se detuvo y se quedó parada, mirándola, sin hablar, sin hacer ningún gesto, solo mirando. Después de varios minutos que parecieron horas, la mujer se dio la vuelta y se fue caminando despacio por el pasillo, hasta desaparecer en la oscuridad. Mi madre estaba destrozada. Ya no dormía bien. Tenía ojeras profundas. Había perdido peso. El miedo la estaba consumiendo por dentro. Yo también estaba igual. Los dos sabíamos que algo malo iba a pasar. Podíamos sentirlo en el aire, en el silencio pesado de las noches. Mi padre no entendía qué nos pasaba. Pensaba que los dos estábamos enfermos, que necesitábamos ir al doctor. Pero nosotros sabíamos que ningún doctor podía ayudarnos con esto. La última vez que vi a la mujer vieja fue hace una semana. Fue la noche más horrible de mi vida. Yo estaba en mi cuarto, acostado, pero despierto. Eran las 3 de la madrugada. Escuché pasos en el pasillo. Pasos lentos, arrastrándose sobre el piso de madera. Me quedé quieto, sin respirar casi. Los pasos se acercaban a mi puerta. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba ella. Su figura jorobada llenaba el marco de la puerta. Entró al cuarto, arrastrando los pies. Yo no podía moverme. El miedo me tenía paralizado. Ella se acercó a mi cama, paso a paso. Su rostro horrible quedó frente al mío. Sus ojos brillaban en la oscuridad con esa luz extraña. Su boca estaba abierta, pero no salía ningún sonido. Se quedó ahí mirándome, y en sus ojos vi algo que me hizo entender todo. Vi muerte, vi vacío, vi el final. No sé cuánto tiempo estuvo ahí, pero finalmente se dio la vuelta y salió del cuarto. La vi caminar por el pasillo, y la vi entrar al cuarto de mis padres. Quise levantarme, quise gritar, quise hacer algo, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. Me quedé ahí, acostado, escuchando. Pero no se escuchaba nada, solo silencio. Un silencio terrible que me llenaba de terror. Me quedé despierto el resto de la noche, paralizado en mi cama esperando que amaneciera. Cuando por fin salió el sol me levanté. Fui al cuarto de mis padres. Mi padre estaba dormido, roncando suavemente, pero mi madre estaba acostada a su lado,
con los ojos abiertos, mirando al techo. No se movía, no respiraba. Mi padre se despertó con mis gritos. Trató de revivirla, pero ya era tarde. Ya no había nada que hacer. Los doctores dijeron después que había sido su corazón, que simplemente dejó de latir durante la noche. Pero yo sé la verdad. Yo sé qué fue lo que pasó realmente. Han pasado los días desde entonces. Enterramos a mi madre en el panteón del pueblo. Mi padre está destrozado. Yo también lo estoy. Pero hay algo peor que el dolor de haberla perdido. Es el miedo de saber que ella sigue ahí afuera. Porque anoche, cuando miré por la ventana, la vi otra vez. Estaba parada en el patio, en el mismo lugar de siempre. Su figura jorobada, su rostro horrible, mirándome con esos ojos brillantes. Y sé que ahora viene por mí. Sé que es solo cuestión de tiempo. Cada noche la veo más cerca. Cada noche siento que el final se acerca. Por eso les cuento esta historia. Porque pronto yo tampoco voy a estar aquí. Y quiero que alguien sepa la verdad. Quiero que alguien sepa que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Cosas que caminan entre nosotros. Cosas que esperan en la oscuridad. Si algún día vienen a Catemaco, si algún día caminan por el sendero junto al lago en la noche y ven una figura jorobada en la oscuridad, no se acerquen, no la miren a los ojos. Y sobre todo, corran. Corran lo más rápido que puedan. Porque si ella los ve, si ella los escoge, ya no hay salvación, ya no hay esperanza. Yo lo sé, porque anoche entró otra vez a mi cuarto. Se quedó parada junto a mi cama toda la noche, solo mirándome, esperando, y esta noche sé que volverá. Continuamos. A veces pienso que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que están ahí, esperando en la oscuridad, en los rincones olvidados de los pueblos antiguos. Hay lugares donde la tierra guarda secretos que es mejor no despertar. Yo no creía en nada de eso. Pensaba que las historias de brujas y espíritus eran solo cuentos para asustar niños. Pero ahora sé que estaba equivocado. Ahora sé que hay cosas que existen más allá de lo que podemos ver, y que cuando las encuentras, ya es demasiado tarde para escapar. Mi nombre es Pedro. Soy de la Ciudad de México y hace 6 meses tomé la peor decisión de mi vida. Decidí mudarme a Catemaco, Veracruz. Necesitaba un cambio, algo diferente. La ciudad me tenía cansado, el ruido, el tráfico, la gente por todos lados. Quería tranquilidad, un lugar donde pudiera pensar, donde pudiera estar solo. Catemaco parecía perfecto, un pueblo junto al lago, rodeado de montañas verdes con esa niebla que baja por las mañanas y le da un aire misterioso a todo. Encontré una casa para rentar por internet. Era vieja pero grande, con 2 pisos y un pequeño patio trasero. El precio era increíblemente bajo, algo que debió haberme hecho sospechar desde el principio, pero yo solo pensaba en ahorrar dinero. Llegué un martes por la tarde. El cielo estaba gris y amenazaba con llover. La casa estaba en las afueras del pueblo, al final de una calle de tierra rodeada de árboles altos y espesos. Cuando bajé del taxi con mis maletas, sentí un escalofrío. Había algo en el aire, algo pesado, como si el lugar mismo estuviera observándome. Sacudí la cabeza, pensando que solo eran nervios por estar en un lugar nuevo. La dueña de la casa me había dejado las llaves en el buzón. Abrí la puerta principal y entré. El olor fue lo primero que noté. Un olor a humedad, a madera vieja, a algo que llevaba años cerrado. Las paredes estaban manchadas. La pintura se caía en algunos lugares. Los muebles que había eran viejos y polvorientos. Pero era grande, tenía espacio, y eso era lo que yo quería. Dejé mis cosas en la sala y empecé a explorar. La cocina estaba en la parte de atrás con una ventana que daba al patio. Había una estufa vieja de gas y un refrigerador que hacía un ruido extraño cuando lo encendí. Subí las escaleras. Crujían con cada paso. Arriba había 2 cuartos y un baño. Elegí el cuarto más grande, el que tenía una ventana que daba a la calle. Desde ahí podía ver los árboles moviéndose con el viento. Ya estaba oscureciendo. Esa primera noche dormí inquieto. No sé si fue por el cambio o por el silencio. En la ciudad siempre había ruido.
Siempre había algo. Aquí el silencio era total, tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Me desperté varias veces, sintiendo que algo no estaba bien, pero no sabía qué. Al día siguiente decidí conocer a los vecinos. La casa de al lado estaba muy cerca, apenas separada por una cerca de madera medio caída. Toqué la puerta y me abrió una señora mayor, de unos 60 años, con el pelo completamente blanco amarrado en un chongo. Se llamaba Doña Lupita. Me recibió con una sonrisa, pero cuando le dije dónde estaba viviendo, su expresión cambió por completo. Se quedó callada por un momento, mirándome con los ojos muy abiertos. Luego me preguntó si yo sabía algo sobre esa casa. Le dije que no, que solo la había rentado por internet. Doña Lupita suspiró hondo y me invitó a pasar. Me preparó un café y se sentó frente a mí en su pequeña cocina. Me dijo que esa casa tenía una historia muy oscura, que hace muchos años, tal vez 30 o 40, ahí vivía una mujer sola, una mujer que la gente del pueblo evitaba. Decían que practicaba brujería, que hacía trabajos de magia negra para quien pagara. La gente le tenía miedo, pero también la buscaba cuando necesitaba algo, cuando querían hacerle daño a alguien, o cuando querían conseguir cosas que no podían obtener de otra forma. La mujer vivió ahí hasta que se hizo muy vieja. Nadie sabe exactamente qué pasó con ella. Un día simplemente ya no se le volvió a ver. Algunos dicen que se fue del pueblo, otros que falleció sola en esa casa y que su cuerpo estuvo ahí por semanas antes de que alguien se diera cuenta. Desde entonces, me dijo doña Lupita, esa casa ha tenido muchos inquilinos, pero ninguno se queda mucho tiempo. Todos se van de repente sin dar explicaciones, dejando sus cosas atrás a veces. Doña Lupita me miraba con preocupación mientras me contaba todo esto. Me dijo que si podía, buscara otro lugar, que esa casa no era buena. Yo me reí un poco, tratando de quitarle importancia. Le dije que no creía en esas cosas, que seguramente la gente se iba por otras razones. Ella negó con la cabeza y me dijo que tuviera cuidado, que no hiciera ruido por las noches, que no molestara lo que vivía ahí. Salí de su casa sintiendo un poco de incomodidad, pero no le di mucha importancia. Pensé que era solo una señora mayor con historias de pueblo, de esas que exageran todo. Volví a mi casa y seguí acomodando mis cosas. Pasé el resto del día limpiando, sacudiendo el polvo, tratando de hacer el lugar más habitable. Cuando llegó la noche, me preparé algo de cenar y me senté en la sala a ver mi teléfono. No había señal de internet todavía, así que solo revisaba fotos viejas. Afuera había empezado a llover. El sonido de la lluvia contra el techo era fuerte, casi ensordecedor. De repente escuché algo más, un ruido que venía de arriba, del segundo piso. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Me quedé quieto, escuchando. El ruido se detuvo. Pensé que tal vez era el viento o alguna rama golpeando el techo, pero entonces lo escuché otra vez, más claro esta vez. Pasos lentos caminando por el cuarto de arriba. Sentí cómo se me erizaba la piel. Yo era el único en la casa. Tomé mi teléfono y encendí la linterna. Subí las escaleras despacio, con el corazón latiéndome muy rápido. Cuando llegué arriba, todo estaba en silencio. Revisé ambos cuartos. No había nadie. Las ventanas estaban cerradas. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Me dije a mí mismo que había sido mi imaginación, que estaba nervioso por las historias de doña Lupita. Bajé otra vez y traté de dormir, pero esa noche me costó mucho cerrar los ojos. Los siguientes días fueron tranquilos. Me dediqué a buscar trabajo desde casa, a explorar el pueblo, a caminar por la orilla del lago. Catemaco era bonito, la gente era amable, había buenos lugares para comer. Empecé a sentirme más cómodo. Pensé que todo iba a estar bien, pero entonces empezaron los sueños. La primera vez fue una semana después de haberme mudado. Estaba durmiendo profundamente cuando de repente sentí un peso terrible sobre mi pecho. Abrí los ojos, o al menos pensé que los había abierto. Todo estaba oscuro en el cuarto, pero podía ver una figura sobre mí. Era una mujer vieja, muy vieja, con la piel arrugada y manchada. Su cara estaba a centímetros de la mía. Podía sentir su aliento frío. Podía ver sus ojos hundidos mirándome fijamente.
Traté de moverme, de gritar, de empujarla, pero mi cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizado. La mujer no decía nada, solo me miraba con esos ojos horribles. Su boca se abrió lentamente, y pude ver que no tenía dientes, solo encías negras. El peso sobre mi pecho aumentaba, sentía que no podía respirar. Luché con todas mis fuerzas para despertar, para moverme, para hacer cualquier cosa. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez fueron segundos o tal vez minutos, pero finalmente logré moverme. Me levanté de golpe, respirando agitado, empapado en sudor. Encendí la luz rápidamente. No había nadie en el cuarto. Estaba solo. Me quedé sentado en la cama por horas, con la luz encendida, sin poder volver a dormir. Me decía que había sido solo una pesadilla muy realista, pero solo eso. Pero el sueño se repitió. La siguiente noche y la otra y la otra. Siempre era lo mismo. Me quedaba dormido y de repente sentía ese peso horrible sobre mí. Abría los ojos y ahí estaba ella, la anciana, mirándome con esos ojos muertos. Cada vez era peor. Cada vez sentía que duraba más tiempo. Cada vez me costaba más trabajo despertar. Empecé a tener miedo de dormir. Me quedaba despierto hasta muy tarde, viendo videos en mi teléfono, leyendo cualquier cosa, solo para no cerrar los ojos. Durante el día me sentía cansado, agotado, pero había algo más. La casa se sentía diferente, más fría, más oscura, incluso cuando entraba la luz del sol. Empecé a escuchar cosas constantemente, pasos en el piso de arriba cuando yo estaba abajo, puertas que se cerraban solas, el sonido de alguien arrastrando los pies por el pasillo, y las voces. Las voces eran lo peor. Al principio eran muy bajas, casi imperceptibles. Sonaban como murmullos que venían de las paredes. No podía entender qué decían, pero sabía que eran voces. Con el tiempo se fueron haciendo más fuertes. A veces parecía que alguien estaba hablando justo detrás de mí, pero cuando volteaba no había nadie. Una noche estaba en la cocina preparándome algo de cenar cuando escuché una voz clara, muy cerca de mi oído, que dijo mi nombre, Pedro. Así, claro y directo. Solté el cuchillo que tenía en la mano y salí corriendo hacia la sala. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Me quedé ahí, tratando de calmarme, diciéndome que no era real, que mi mente me estaba jugando una broma por la falta de sueño, pero no podía seguir engañándome. Algo estaba pasando en esa casa, algo que no podía explicar. Fui a ver a doña Lupita otra vez. Necesitaba hablar con alguien. Cuando le conté lo que estaba pasando, ella no se sorprendió. Me miró con tristeza y me dijo que lo sabía, que todos los que habían vivido ahí habían pasado por lo mismo. Me dijo que la bruja nunca se fue de esa casa, que su espíritu seguía ahí, que se alimentaba del miedo de la gente que vivía ahí. Le pregunté qué podía hacer. Ella negó con la cabeza y me dijo que lo mejor era irme, que no había forma de luchar contra algo así, que los otros inquilinos lo habían intentado todo. Habían traído sacerdotes, curanderos, gente que sabía de esas cosas, pero nada funcionaba. La presencia siempre regresaba, siempre más fuerte, pero yo no podía irme así como así. Había pagado 3 meses de renta por adelantado. No tenía dinero para buscar otro lugar. Además, una parte de mí todavía quería creer que todo tenía una explicación lógica, que tal vez era el estrés o que estaba enfermo de algo. Esa decisión fue mi error más grande. Los sueños empeoraron. Ahora la anciana no solo se me subía encima, a veces sentía que me jalaba, que trataba de sacarme de la cama. Me despertaba en el piso sin saber cómo había llegado ahí. Una vez me desperté con marcas en los brazos, como si alguien me hubiera agarrado con mucha fuerza. Eran moretones oscuros en forma de dedos. Dejé de dormir en el cuarto de arriba. Me quedaba en la sala, en el sillón, con todas las luces encendidas. Pero no servía de nada. Ella me encontraba donde fuera. El sueño siempre llegaba. El peso sobre mi pecho, su cara horrible acercándose a la mía, su aliento frío, sus ojos vacíos mirándome como si quisiera llevarse algo de mí. Y entonces pasó lo que más temía.
Era de tarde. Había logrado dormir un poco durante el día porque ya no podía más. Me desperté y fui a la cocina a tomar agua. Tenía la garganta seca. Mientras llenaba el vaso, sentí que algo se movía detrás de mí. Me quedé inmóvil. El aire se puso helado de repente. Podía ver mi aliento. Volteé despacio. Ahí estaba, en medio de la cocina, una anciana horrible, encorvada, con un vestido negro sucio y roto. Su piel era gris como ceniza. Su pelo largo y blanco caía sobre su cara. Pero podía ver sus ojos. Esos mismos ojos de mis sueños. Me estaba mirando fijamente, sin moverse, sin parpadear. No era un sueño. Estaba despierto, completamente despierto. El vaso se me cayó de las manos y se hizo pedazos en el piso. El ruido no pareció molestarla. Ella seguía ahí mirándome. Di un paso hacia atrás y ella dio un paso hacia adelante. Abrió la boca y de ahí salió un sonido horrible, como un gemido largo y grave que hizo vibrar las ventanas. Corrí. Corrí hacia la puerta principal sin mirar atrás. Mis manos temblaban tanto que casi no podía girar la cerradura. Finalmente la abrí y salí disparado de esa casa. Seguí corriendo por la calle de tierra hasta que llegué a la casa de doña Lupita. Toqué desesperado hasta que me abrió. Le conté lo que había visto. Ella me abrazó y me dijo que me calmara, que ya estaba a salvo. Me dejó quedarme esa noche en su sala. No dormí nada. No podía dejar de pensar en esa imagen, en la anciana parada en mi cocina, mirándome con esos ojos horribles. Al día siguiente, con la luz del sol, volví a la casa acompañado de doña Lupita. Tenía que sacar mis cosas. No podía dejarlas ahí. Entramos juntos. La casa estaba en silencio. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Los pedazos del vaso seguían en el piso de la cocina. Subí corriendo al cuarto de arriba y metí toda mi ropa en las maletas. Doña Lupita me esperaba en la puerta, nerviosa. Mientras bajaba las escaleras con mi última maleta, sentí una corriente de aire frío. Volteé hacia el pasillo del segundo piso. Ella estaba ahí, al final del pasillo, parada, mirándome, inmóvil como una estatua. No esperé más. Bajé las escaleras de 2 en 2 y salí de esa casa para siempre. Doña Lupita y yo cerramos la puerta y nos fuimos rápido. Esa misma tarde hablé con la dueña. Le dije que me iba, que no podía quedarme ahí. Ella no hizo preguntas. No parecía sorprendida. Solo me dijo que entendía. No me devolvió el dinero que había pagado por adelantado. No me importó. Solo quería alejarme lo más posible de ese lugar. Me quedé unos días más en casa de doña Lupita mientras conseguía dinero para irme. Ella me contó más historias sobre la bruja. Me dijo que la gente del pueblo sabía que seguía ahí, pero nadie hablaba de eso. Era como un secreto que todos guardaban. La casa se seguía rentando porque la dueña necesitaba el dinero, y siempre había gente de fuera que no sabía nada, como yo. Finalmente conseguí juntar suficiente dinero. Me fui de Catemaco en autobús. Mientras el pueblo se alejaba por la ventana, sentí un alivio enorme, pero también sentí algo más. Una tristeza profunda, una sensación de que había dejado algo ahí, algo que nunca iba a recuperar. Volví a la Ciudad de México. Busqué un cuarto pequeño para rentar, en un edificio lleno de gente, con ruido y movimiento constante. Ya no quería estar solo, ya no quería el silencio. Me costó mucho volver a dormir normalmente. Por semanas seguí teniendo pesadillas. Seguía viendo su cara, sintiendo su peso sobre mí. Con el tiempo las pesadillas se fueron haciendo menos frecuentes, pero nunca desaparecieron del todo. Hay noches en las que todavía me despierto sudando, sintiendo que alguien está parado junto a mi cama, mirándome en la oscuridad. He tratado de olvidar lo que pasó en esa casa. He tratado de convencerme de que tal vez estaba enfermo, de que tal vez fue todo producto de mi imaginación. Pero sé la verdad. Sé lo que vi. Sé lo que sentí. A veces pienso en la gente que va a llegar después a esa casa, en los que van a rentar ese lugar sin saber lo que les espera. Pienso en las noches que van a pasar ahí, en los sueños que van a tener, en el momento en que finalmente la van a ver.
parada en algún rincón de la casa mirándolos con esos ojos muertos. Y sé que no van a poder hacer nada, igual que yo. Solo van a poder huir y tratar de olvidar, pero nunca lo van a lograr del todo, porque hay cosas que una vez que las ves, que una vez que las sientes, se quedan contigo para siempre, se quedan en tu mente, esperando en la oscuridad, recordándote que hay lugares en este mundo donde no deberíamos estar, lugares donde algo viejo y oscuro sigue viviendo, alimentándose del miedo de los que tienen la desgracia de cruzarse en su camino. Yo tuve suerte de salir de ahí, pero una parte de mí sigue atrapada en esa casa de Catemaco, en esa cocina fría donde la vi por primera vez, en ese pasillo oscuro donde me miró por última vez. Y sé que ella lo sabe. Sé que de alguna forma, ella también se llevó algo de mí. Por eso ya no duermo con las luces apagadas. Por eso me sobresalto con cualquier ruido. Por eso evito los lugares silenciosos y las casas viejas. Porque aprendí que hay cosas peores que la soledad. Hay presencias que nunca se van. Hay espíritus que siguen ahí, esperando, observando, hambrientos.